Ok, va, es hora. Entonces, hoy seguimos con la cuestión de los eritrocitos, la hemoglobina y los mecanismos de transporte. Ok, entonces, si habíamos hablado el viernes de qué, de la estructura del eritrocito, ¿correcto? Ahí nos quedamos. Sí, doctor. Por ahí, va. Entonces, si vos empezás a agarrar el eritrocito y como te dije, quitaste todos los accesorios, vaya, como el núcleo y las mitocondrias y lo demás para llenar ese eritrocito de hemoglobina, entonces, ¿cuánta hemoglobina realmente yo puedo meter? Vaya, si yo agarro y empiezo a empaquetar hemoglobina en ese eritrocito, resulta que yo estoy trabajando más o menos al límite de la capacidad que tiene ese eritrocito para concentrar la hemoglobina, y eso es un número, ¿ok? Otro de los números, dirás, que es en el cual estás básicamente haciendo un cálculo, dividiendo la hemoglobina sobre el recuento de eritrocitos para sacar la concentración promedio de hemoglobina en cada eritrocito, o sea, lo que llamamos la concentración de hemoglobina corpuscular media. Y eso anda en el rango del 34% más o menos. Ok, vos no podés meter mucho más de 34% de hemoglobina en un eritrocito porque ese es el límite de la maquinaria productora de hemoglobina en el eritrocito. O sea, no puedo llenarlo al 50%, algo así. Básicamente ya estoy trabajando al límite. ¿Okay? Por supuesto, tampoco debo ir mucho más bajo. O sea, que vos estás manejando esa concentración. Y si vos me agarras, entonces, este eritrocito lleno de hemoglobina, implica que ese es el límite de la capacidad de transporte de oxígeno, porque necesariamente el oxígeno lo vas a tener que transportar en gran medida unido a la hemoglobina. ¿Ah? Y vos me decís, bueno, y yo puedo transportar oxígeno fuera de ella, sí, pero solo es el 3%. Entonces, eso me da una capacidad de transporte de oxígeno que te dice que cada, ¿cómo se llama? Que cada litro, vaya, o cada gramo de hemoglobina tiene, o cada litro de sangre, perdón, tiene una capacidad de transporte definida para el, ¿cómo se llama? Para el oxígeno. Y entonces caemos en que cada gramo de hemoglobina es capaz de transportar 1.39 cc de oxígeno. O sea, si yo agarro un gramo de hemoglobina, si yo tuviera un gramo de hemoglobina acá, en un frasquito, yo puedo hacer que se combine con 1.39 cc de oxígeno y capturarlo. Eso es ideal. En la vida real, nunca llegas al 1.39, sino que entonces vamos a decir capacidad de transporte de oxígeno. Vamos a sacar aquí nuestro, ¿cómo se llama? Pizarra. ¿Se ve la pizarra? Sí, doctor. Entonces quiere decir que un gramo de hemoglobina me transporta 1.34 mililitros de oxígeno disuelto. Eso se llama capacidad de transporte. Ahora, de aquí puedes hacer la matemática. Tomemos, por ejemplo, agarra, multiplícame 1.34 por 160, vaya. 160 gramos por litro, que es lo que tenés circulando de hemoglobina, asumiendo que no estés anémico. Sacamos el cálculo. Jesús, a ver, haceme la multiplicación. 214.4. Quiere decir que un litro
de sangre tiene 160 gramos de hemoglobina y que por lo tanto multiplicado por, me dice que 1 litro de sangre es capaz de transportar en la hemoglobina 214 cc o mililitros, ¿vale?, para ser más correctos, de oxígeno. O sea que en tu torrente sanguíneo ahorita tenés aproximadamente un poquito más de 1 litro de oxígeno gaseoso disuelto, listo para su, entrega, ¿ok? Eso es lo que hablaríamos si tu sangre realmente, como te dije, en la vida real es un poco menos porque las cosas no son perfectas. Pero quiere decir que vos básicamente tenés 1 litro de oxígeno disuelto entre sangre y disponible para los tejidos, y que la idea de todo este mecanismo que vamos a hablar de transporte de hemoglobina es tratar de mantener esa cantidad de oxígeno disponible todo el tiempo. O sea, adaptar el transporte de oxígeno y aportar la captación de oxígeno de tal manera que no importa cuánto sea mi consumo de oxígeno, ¿ok? Vamos a poner ya sea que estés en reposo, que estés haciendo algo que te consume mucho oxígeno, no permitir que se deplete esa cantidad disuelta. O sea, es 1 litro de oxígeno disuelto y yo te puedo extraer 1 litro de oxígeno de tu sangre, si esa fuera la idea. Ahora, ¿cómo hacerlo? Porque ya nos metimos entonces con la idea de la hemoglobina. Bueno, empecemos por ver la célula primero y el mecanismo que me forma, glóbulos rojos. Entonces estás acá y todo empieza con el hecho de que en histología ya lo vieron, creo, pero que tenés esencialmente 2 líneas celulares hematopoyéticas que vienen de un precursor. Esta célula pluripotencial que es la madre de todas las células hematopoyéticas, que viene del mesodermo, ¿ok? Mesénquima embrionario, bien temprano, empieza a diferenciar una línea de células pluripotenciales. Y aquí vas a ver que esta línea se divide en 2 líneas. Se divide en dos familias. La primera hace copias de sí mismo, ¿va?, para tener en reserva estas células que van a permanecer. Esas son las famosas células madre que están tan de moda. Una célula que puede convertirse en un montón de líneas. Deja unas cuantas copias de reserva para poderse reproducir y hacer más, ¿va? Y una línea se va a convertir en la línea linfoide. Y aquí, bueno, los linfocitos, que son tema para más adelante. Pero la mayoría de ellas se va a diferenciar de 1 a 1 en una unidad formadora de colonias esplénicas. Y fíjate que dice esplénicas porque en el embrión el vaso está siendo el primer sitio de formación y de multiplicación de células hematopoyéticas. De ahí, estas van a migrar a la médula ósea y al hígado, porque hasta el momento del nacimiento, la mayor parte de tus eritrocitos son producidos en los sinusoides del hígado, ¿ok? La médula ósea, como estructura productora de glóbulos rojos, va a empezar a agarrar función después del nacimiento, ¿ok? Y con el tiempo, bueno, después de la fase del recién nacido, el hígado deja de producir glóbulo rojo porque la médula ósea hace el trabajo. Y en un principio, si yo agarro ¿cómo se llama? Un bebé pequeño y empiezo a buscar sitios productores de células sanguíneas, vas a tener en el maxilar, en el diplo del cráneo, esternón, cadera,
huesos largos, porque en ese momento necesitas aumentar tu volumen celular en respuesta al crecimiento. Pero, por ejemplo, tomemos a la edad de ustedes. Por ejemplo, Jesús, ¿dónde estás? ¿Cuánta médula hematopoyética tenés? ¿O en dónde? La tibia. La tibia. A tu edad ya no. Ya está viejo, casi arrugado. Nah, tu tibia dejó de producir. En un niño pequeño sí, si tiene 2, 3 años, ese es un buen sitio para. Pero ya vos no. ¿Fémur? No. Los huesos largos, ya al llegar a la pubertad, ya dejaron de producir. Era en condiciones fisiológicas. Tórax. ¿Dónde? Un hueso del tórax, ¿verdad? En el esternón. En el esternón. Tenés 2 sitios. Uno en el esternón, que ustedes todavía tienen producción en el esternón. Yo ya probablemente no. Porque mi recambio celular, aunque obviamente el ciclo de vida del eritrocito es igual 120 días en mí, yo ya no estoy incrementando mi volumen celular en gran medida. ¿Okay? Ya mi recambio es más lento que el tuyo, que supuestamente, Fernanda, todavía estarías aumentando volumen. Dice porque todavía tenés un poquito de crecimiento residual. ¿Ok? Pero una vez que dejes de producir en el esternón, solo queda un sitio. Y es en la cresta ilíaca. Ya que eventualmente vos vas cambiando tu sitio de producción de eritrocitos de hígado, vaso y huesos. Descartas el vaso, ya cuando produjiste cierta cantidad de hemoglobina, dejaste el hígado en los primeros días de tu vida, descontinúas la producción en el hígado y luego te quedas con una cantidad progresivamente menor de médula hematopoyética. Al final, los únicos que te quedan ahorita es esternón y cresta ilíaca, o sea, significativamente. En todos los demás sitios, o sea, fémur, tibia, húmero, radio, vértebras, ya esa médula, en particular en los huesos tubulares, esa médula ósea se sustituye principalmente por grasa, ¿ok? Por grasa. Quedan algunas células ahí residuales para una emergencia, pero normalmente, si vos tenés este tipo de, por ejemplo, en la mandíbula o en el diplo, algo así, a tu edad, se considera hematopoiesis patológica. De hecho, sería extramedular porque no deberías tener ahí nada. Ok, ahora, si caíste ahí, y entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Esta línea de formadora de colonias esplénicas se vuelve a dividir. Una que va a formar la línea de células no eritrocíticas en la médula ósea, o sea, granulocitos y monocitos por un lado y megacoriocitos y plaquetas por el otro. Esa es, como digo, otra parte de la historia. Vámonos acá. Aquí la línea productora va a diferenciar. Cada vez que vos haces esta diferenciación, también multiplicas en número, ¿ok? Es división y diferenciación. Y se convierte primero en lo que llamamos CFV, unidad formadora de colonias de blastos, que maduran o que se multiplican hacia unidades formadoras de colonias de eritrocitos. Esto es lo que vamos a llamar la línea eritropoyética o línea roja, aunque lo que pasa es que línea roja suena como a cualquier otra cosa, ¿va? Llamémosle línea eritropoyética y empecemos desde acá. Si te das cuenta, esa célula al principio es una célula grande con núcleo, y ves ese núcleo así con mucha actividad, porque en ese momento las unidades formadoras de colonias están haciendo transcripción de genes para los genes de las enzimas que me van a formar hemoglobina. Entonces, una vez que saliste de esta CFUE, o sea, la línea eritropoyética, estos se diferencian a proeritroblastos. Y si vos ves ese núcleo súper reticulado, implica que hay mucho trabajo acá de síntesis
de síntesis de proteína. O sea, tenés todo el material genético en replicación, porque al mismo tiempo se están copiando y evolucionan por diferenciación al primer tipo de eritroblasto, basófilo. Y ese basófilo implica que en el citoplasma tenés un montón de puntitos, perdón, no deberían ser puntitos rojos, vamos a ser técnicamente correctos hoy. Políticamente correctos nunca, pero técnicamente correctos todo el tiempo, ¿va? Y esos granulitos basófilos son agregados de ribosomas, porque está sintetizando un macanazal de hemoglobina. Y eso lo que tenés es síntesis proteínica. Al mismo tiempo, el núcleo empieza a encogerse y pasa a la segunda fase. Eritroblasto policromatófilo, en el cual ves que el núcleo es más pequeño y que aquí, aunque ven menos los gránulos, pero empiezas a ver que empieza a teñirse de rosado, producto de la hemoglobina que ya está dándole el color rojo óxido del eritrocito, ¿va? Pasa a una siguiente fase en la cual predomina la hemoglobina y estás quitando estás desmontando todo el material de la célula. Y mira que ese núcleo se hizo, en primer lugar, la célula se hizo más chiquita, ¿ok? Esta mide unas 10 micras o más, mientras que esta ya anda por las 8 micras. Luego, la síntesis de hemoglobina progresa aquí y está llenando el eritrocito de hemoglobina hasta que en un momento el ortocromático pierde el núcleo. Pierde el núcleo, al mismo tiempo pierde la mitocondria y se convierte básicamente en un saco lleno de hemoglobina, ¿eh? Que es, entonces pasamos a la fase de reticulocito. El reticulocito no es más que un glóbulo rojo que está casi completo y esa reticulación que ves acá son los últimos ribosomas que están ensamblando hemoglobina acá para terminar de llenar el eritrocito. Ahora, en este punto, el reticulocito ya es funcional, o sea, es capaz de transportar oxígeno. Para ponértelo así, eso es como cuando vienen los carros nuevos a la agencia. Sí, están nuevos. Podés manejarlos. O sea, cuando los bajas del barco, que viene el carro aquí para entregártelo, el carro ya es manejable. Lo único que realmente necesita es tal vez que lo lave, me viene todo chulo. Pero si yo dijera, démelo así como viene del barco, me van a decir que no está completo. Debe ser como si no viene de la fábrica. No, me dice. ¿Qué carro le falta? Porque las cosas más frágiles, por ejemplo, el radio, no viene montado, viene en una cajita. Y entonces dice, bueno, usted lo puede manejar así, o sea, ya funciona. Pero nosotros lo que hacemos es que tenga que ponerle el radio, se lo vamos a polarizar, le vamos a poner, qué sé yo, los accesorios, vaya, porque tal vez vos lo pediste con algunos accesorios, que si rines de lujo y todo, y esos vienen en una caja dentro del carro para que la gente de la agencia lo arme del todo y te lo da ya listo así, con la llave en la mano. O sea, están casi listos. Y un reticulocito, ponerle así, es un eritrocito que todavía le faltan los últimos detalles. Ahora, lo diferencias por dos cosas. Primero, por obviamente la red de ribosomas que hay, y segundo lugar, el reticulocito es más grande, mide a cerca de 8 micras, mientras que el glóbulo rojo maduro es un poquito más pequeño, mide unas canónicas 7 micras y medio, ¿no? 7.5 micras. ¿Ok? Ahora, ¿vos esperarías encontrar reticulocitos en tu circulación periférica? Si yo te tomo una muestra de sangre, por ejemplo, tomemos a Fernanda, otra vez, ya que está bien y sana. El viernes estabas enferma, ¿no? No, tuve que llevar a mi hermana a que la vacunaran. Ya, te iba a decir.
Y es que están poniendo tercera dosis a los niños pequeños. No. Era una vacuna rutinaria de VPH. Ok. O sea, no era corona. No. Yo es que me he dado a vacunar contra la viruela del mono, considerando que tengo uno aquí. Bueno, ahí está en la escuela, pero Ya está sufriendo. yo no, los maestros. Usted está de vacaciones ahorita, entonces. Ahí estoy feliz. Oíme cómo se siente la diferencia en silencio y orden en la casa cuando este no está. Sí. No, además, increíblemente, ya voy a tener otra salvación. Ya a mi mamá le dijeron que se jubile. Efectivo, creo que el 1 de septiembre ya no tiene que ir al colegio. O sea que su mamá no le estresa. A mi mamá le encanta tener al mono ese ahí. Bueno. Es que mira, realmente él de bebé, la fase básica de tu crianza como bebé, lo crió ella. Porque en esos días, cuando él nació, mi esposa estaba en el servicio social. Y en aquel tiempo yo sí trabajaba para el Estado, o sea, manejaba la emergencia del hospital en la tarde y bueno, yo siempre me he dedicado a dar clase en la mañana. Entonces, mi mamá lo tenía la mayor parte del tiempo, ¿ok? Tal vez yo lo tenía en la mañana y me lo llevaba a la universidad. Pero a la tarde, que obviamente no siempre lo podía tener en el hospital, entonces lo tenía ella y dormía casi todos los días, terminaba durmiendo donde mi mamá tenía cama aquí, cama allá, ¿va? Entonces, mi mamá ya se adaptó bien o tiene experiencia criando animalitos. ¿Okay? Entonces, él feliz. Mi mamá quiere, no, que déjamelo, que venga a vivir aquí. Que venga a vivir aquí porque solo estamos tu papá y yo. Bueno, ya vale un rato. ¿Sabes por qué no lo mando todo el tiempo? Porque tienen que molestar ustedes en la casa. Aparte de para molestarlo. Porque de todas las malas influencias, o sea, de todas las enseñanzas de mañas y malcriadezas que podés tener con un niño, ¿cuál es la peor? Para arruinar Molestar a la mamá, tal vez. No, de todas las malas influencias, perdón, que tiene un niño, ¿cuál es la peor mala influencia que hay? No sé. Los abuelos, pero es el nieto menor y lo dejan hacer lo que quiere y mi mamá tiene cada idea. En la escuela, al principio, en primero o segundo grado, tenía un montón de problemas que básicamente no hacía caso y cuando empezamos a investigar con el director, pero por ¿qué le pasa? ¿Va? Y es que mi mamá le había dicho literalmente que él no tenía obligación de hacerle caso a nadie, que cualquier cosa que le hicieran ella lo defendía. Si le decís a un niño de 6 años que haga lo que le da la gana porque tiene defensa, hará exactamente lo que da la gana, ¿va? Particularmente con él, de quien estamos hablando. Entonces te imaginas que aquel se lo tomó literalmente. Sí, lo tengo por seguro. Bueno, y yo sé que es parte del trabajo de abuelo, ¿ah? Porque defender a los niños de las trastadas, esa es la obligación principal de los abuelos, ¿no? Sí lo es. ¿Sabes hasta cuánto yo recurría a esas tonterías? Mientras vivió mi abuela, por supuesto. Y yo ya tenía 30 y pico de años y ya era jefe de la emergencia, pero todavía iba a visitar a mi abuelita porque sabía
que Abue era capaz de protegerme de cualquier cosa. Y cuando tenía como 15, 16 años y hacía trastadas y sabía que se me había pasado la mano, generalmente yo me escapaba a Guatemala con mi abuelita, porque si yo hacía una trastada, ella iba a llamar a mi mamá y no me iba a pasar absolutamente nada. Las abuelitas son santas realmente. Ah, no, por supuesto. Una abuela puesta en plan es capaz de dejar sin trabajo al mismísimo ángel de la guardia. ¿eh? O sea, y por supuesto, se aprovecha de ello. Entonces, no, ahorita por suerte está en la escuela. Fíjate que de hecho es un milagro. Espero no salarme yo mismo. Pasó toda la semana y no recibí ni una queja. Creo que es primera vez que yo estoy una semana de clases presenciales sin que me digan que hizo una trastada. Por supuesto, ya andaba investigando. Pues como ahora tiene el laboratorio de química, un décimo. Alístese, pues. Que se alisten ellos, o sea, más vale que tengan un buen plan de seguro contra incendios. O algo parecido. Y no sé qué verán en el laboratorio de física. Espero que no sea nada eléctrico. Por capaz de hackear el sistema de la escuela para recetarse un día de feriado bajándose todas las luces o algo parecido. Ya sé cómo es. Bueno, con decirte que, bueno, tienen una mesa de ping-pong ahí y el otro día llega con 10 Córdoba. ¿No? Le digo, ¿de dónde sacaste este día? Ay, lo gané. ¿Qué? En el ping-pong. Le digo, ¿estás jugando ping-pong por dinero? No, estaba organizando apuestas. Sus compañeros del ping-pong estaban ahí jugando y tenía organizado unas apuestas de quién ganaba, cobrando. Y usted pensando que voy a agarrar un deporte ya. Yo pensaba que no, sí agarró un deporte. ¿Qué agarró? Ajedrez. Ah. Fíjate que yo hice exactamente lo mismo en la universidad, que había que agarrar un deporte, yo agarré ajedrez. Eso no es un deporte, eso es como... Tampoco el fútbol es un deporte, pero bueno. ¿Cómo así que no es un deporte? El fútbol no es un deporte en el sentido metabólico y de ejercicio, no es un deporte. Es un juego, pero no es un deporte. Pero metabólico, ¿por qué? Porque sí se hace cardio. No haces cardio. ¿What? Sí. No haces cardio. Ese es precisamente el problema. Mira, ni el fútbol, ni el béisbol, ni siquiera el fútbol americano te haces cardio. No sé, tal vez con regla australiana o rugby, tal vez un poco más. Pero lo que pasa es que, ¿qué aprendiste de energética celular? Que para entrar en aerobiosis y empezar a quemar grasa, que es el principio del cardio, o sea, de cambiar el metabolismo cardiovascular para que empeces a utilizar tu fuente primaria de energía, que es grasa, ¿cuántos minutos de trabajo necesitas? Como 30 minutos. Mínimo, y si estás entrenado, un mínimo de 15 minutos continuo, ¿ok? O sea que jugando fútbol, por Dios, corres un minuto y caminas el resto, das un par de patadas, pero no estás en actividad constante, no es un ejercicio cardiovascular apropiado, ¿ok? Es más, puesto así, suponete que vos vas a jugar fútbol y que agarras tu bicicleta para ir de tu casa a la canchita, y son unos 20 minutos. El único ejercicio cardiovascular que hiciste fue en la bicicleta llegando al partido. Para que sepas. O sea que tampoco el CrossFit es un deporte. Porque El CrossFit sí, porque no te dejas de mover, si lo haces correctamente, no te dejas de mover. Por eso del levantamiento de pesas. No es ejercicio aeróbico, tampoco, no es ejercicio cardiovascular. Vaya, ponele. ¿Cómo haces? Porque tenés tus máquinas en la casa.
Entonces yo tengo una bicicleta estacionaria o una de esas caminadoras y entonces dice, bueno, voy a hacer ejercicio. Entonces dice 30 minutos de pesas, ¿ok? Que no es aeróbico, eso es para desarrollo muscular. Y luego lo que diría, si quiero bajar peso, entonces, por ejemplo, voy a hacer mis pesas, etcétera, y luego me voy a subir a la caminadora y voy a estar 20, 30 minutos con la caminadora y ahí es donde estás haciendo el cardio. ¿Ok? Si quieres hacer cardio sin tanta maquinaria, bueno, es más cardio que dijera yo, por ejemplo, voy a salir de aquí de la casa, voy a caminar y me voy a ir a tomar un café a X lugar, qué sé yo, al Dunkin' Donuts, pero voy a caminar hasta el Dunkin', que son unos 2 kilómetros. O que dijera, voy a hacer cardio y, por ejemplo, voy a caminar del campus de la Universidad al Cinnabon, que está en la entrada de Jardines, y de regreso. Eso sí es cardio. Me dirás, es de menos intensidad, pero eso de la intensidad ya es otro tema. Pero si me dijera jugar fútbol, no es un verdadero ejercicio porque no estás haciendo actividad constante. Estás de corre, para, corre, para. Corre y para. No es en realidad, es como decir, para ese efecto, quemas más calorías por hora subiendo las gradas de tu casa. Pero vos no, aunque podés, es muy poca la gente que va a decir, puedo hacer ejercicio y tengo de una casa de 2 pisos y mi ejercicio es 20 minutos, sube las gradas, baja las gradas, sube las gradas, baja las gradas. Que más energía haciendo eso que jugando fútbol. O sea que pudieras intentar, es más, podés intentarlo. ¿Tenés tu casa es de 2 pisos, Fer? No. Bueno, pero probá en cualquier lugar, en la universidad, mira, subí, agarrar cualquier grado, subí al edificio, volverlo a bajar, subí, bajar por las gradas, ¿ok? Mantenerlo durante 15 minutos y me vas a decir si eso no te deja completamente cansado. Claro que sí, deja cansado. ¿Ok? Y es aeróbico. Si no paraste en las escaleras, fíjate, y no te estoy diciendo que la subas corriendo, sencillamente que la subas. Sí vas a hacer ejercicio aeróbico. Entonces, como deporte, el ajedrez es tan eficiente aeróbicamente como el fútbol. Y él lo hace porque dice que no le gusta estar sudado. Aparte, como que todos los geeks de su grupo agarraron la misma electiva para estar fregando. Ay, que se preparen los maestros. Para el ajedrecista en el tejado. Bueno, está bien. No, yo lo hacía. Yo también practicaba ajedrez en la universidad como deporte. Primer lugar porque la otra alternativa era fútbol. Las otras alternativas eran de arte y yo no tengo talento artístico que valga la pena. Y porque en aquellos tiempos me creería que llevaba 2 clases montadas en el mismo horario. ¿Y cómo hacía eso? Fácil. Yo quería llevar biofísica. ¿Okay? Biofísica en Tegucigalpa la daban, allá hay un edificio que se llama el 4B, que es así como patio central. Entonces, ajedrez era 3 días a la semana, biofísica 4. Pero las dos, como la computadora no podía chequear eso, las metí a la misma hora, 2 de la tarde. Ajedrez estaba en el aula 103 y la otra estaba en el aula 112, cruzando el pasillo o cruzando el patio. Entonces iba a biofísica, pasaba en la lista. Me iba a ajedrez y lleva 3 minutos tarde, pero nadie se preocupó. Entonces empezaba, como era jugar, ¿va? Empezaba una partida y vos sabés que tenés que tener tantos movimientos en tantos minutos. Entonces jugaba un par de movimientos, permiso, me iba a biofísica que me vieran la cara, ¿ok? O si hacían preguntas, un ejercicio, hacerlo.
terminaba, me iba, jugaba otro par de jugadas, cruzaba el patio a biofísica, y así estaba de un lado a otro del patio, llevando las dos clases al mismo tiempo. Las pasé las dos y nunca me descubrieron. ¿Qué capacidad de hacer eso? Yo sé que había más secciones de biofísica, lo que pasa es que cuando es a la misma hora ya y yo por supuesto con la maldad en la mente, ¿va? ¿Será que puedo hacer semejante trastada de estar llevando dos así y hacer la tontera de cruzar el edificio? Y sí se pudo. Para que veas, o sea, el arte de la insurrección creativa. Ahora, desgraciadamente, el sistema no te permite hacer esas cosas, pues la computadora lo detecta, pero en los años 80 que no eran capaces de hacer eso. Yes. Esa era la clase de cosas que hacíamos. Y otras cuantas que algún día te contaré. Bueno, tal vez cuando te gradúes para que no las pongas en práctica, aunque vos no las pones en práctica. No las pondría en práctica. Pero son entretenidas. Pues sí, precisamente. Si no, estudiar medicina se iba a volver a... Acordate que era primer año. Y yo me aburría en primer año tanto como cualquiera o más. ¿Ok? ¿O me vas a decir que no te aburriste todo el primer año? Claro que sí. Bueno. Y para mí eso es crimen, aburrirse. Ahora, volviendo al asunto de los reticulocitos. Si yo te tomo una muestra de sangre, Fernanda, ¿debería esperar a encontrar reticulocitos? Sí. ¿Cuántos? Ahí sí no sé cuántos se encontrarían. La cuenta normal, o sea, si yo te tomo ahorita un recuento de reticulocitos, te dice que usualmente dice del 1 al 2% en condiciones normales. Pero esto es una respuesta adaptativa. Adaptativo quiere decir, por ejemplo, que si vos tenés una pérdida aumentada de glóbulos rojos y necesitas reponer pérdidas, vos vas a empezar a sacar progresivamente cada vez más reticulocitos para cubrir el déficit. Como quien dice, bueno, mira, tengo eritrocitos maduros para sacar la circulación, pero no son suficientes. Sin embargo, tengo reticulocitos que ya están casi listos y los puedo mandar a la circulación. Total, incluso circulando el reticulocito va a convertirse, a terminar de madurar en plazo de 7 días. Mándelos. Ahora, eso quiere decir que, por ejemplo, venid vos, Fernanda, y te operamos de algo y tuviste un sangrado importante durante la cirugía. En los días posteriores, vos vas a ver que tu cuenta de reticulocitos tiene que aumentar. Tu porcentaje va a ser más del 1%. Y que, no sé, tuviste un sangrado importante, quedaste anémica y la respuesta a la anemia implica que en ese caso tu cuenta de reticulocitos puede subir al 4 o 5%. Básicamente porque estás mandando producto casi terminado a la circulación. Total, transporta oxígeno, total, igual sirve, mándelos para allá. De hecho, una de las cosas que vas a ver es que una anemia que está en recuperación y que no está subiendo el porcentaje de reticulocitos es un problema más grave, porque si dices, bueno, tuvo un sangrado, está anémico, está saliendo de la anemia, tiene 5% de reticulocitos, normal, pero fíjate que la cuenta de reticulocitos anda por el 0.3%. Lo que me está indicando a mí es que tengo una médula que no me está respondiendo al reto. Y eso es grave. Es una médula que o hay que estimularlo o algo le pasa
porque la causa de la anemia pudiera ser incluso que no tiene producción de glóbulos rojos y que sencillamente se le están acabando, ¿ya? Y de hecho, el porcentaje de reticulocitos lo calcula la máquina porque como son un poquito más grandes, elevan el diámetro promedio o el volumen promedio del eritrocito, ¿no? Dicen, aquí hay unos cuantos más grandes, te desvían la estadística y eso es lo que está leyendo realmente la máquina. Citómetro, me dice, porcentaje o rango de distribución de los glóbulos rojos se tiró hacia más grande, implicando que hay reticulocitos o que hay célula patológica ahí. ¿Ya? Ahora, como entonces mencionamos, el tener un porcentaje acá de ellos no implica patología. Ahora, cualquier célula de la línea roja que tiene núcleo es patológica, ¿ok? O sea, si ves un blasto, si ves cualquiera de estos blastos en la circulación, eritroblastos o lo que sea, implica que hay un trastorno en esta secuencia de diferenciación ¿cómo se llama? De la línea eritrocitaria, implicando que hay generalmente una leucemia, ¿ok? Si vos ves blastos, lo más probable es que tengas alguna de las variantes de leucemia mieloide, de la línea mieloide, ¿ok? Y generalmente eso se considera una cosa muy mala. Ahora, eso da un mieloma. los mielomas, fíjate que sí, se infiltran cresta, se infiltran médula hematopoyética. La mayoría de los mielomas se infiltran vértebra donde ya no hay producción de glóbulos rojos. Por eso es que no lo ves mucho. Y no es muy común, ¿verdad? No, sí es, bueno, no es muy común, es cierto, pero no es muy raro, ¿ok? Yo lo veo, ¿ok? Porque como hacen infiltración vertebral, entonces me llegan pacientes con mieloma porque o da dolor, da muchísimo dolor la infiltración vertebral, o eventualmente como está sustituyendo tejido óseo por células de la colonia esa del mieloma, que realmente la palabra no es mieloma múltiple, ese es un término incorrecto. El término aceptado ahora se llaman plasmocitomas, porque es la línea que produce células plasmáticas. Entonces imagínate tener una vértebra y el plasmocitoma empezó a crecer acá, se comió el hueso que te da soporte estructural y básicamente sustituiste hueso por un tejido que no tiene consistencia y la vértebra se colapsa, ¿ok? Se fractura porque básicamente está socavada. Entonces yo sí veo plasmocitomas en cierta cantidad. Generalmente son bien diagnosticables y generalmente pues si yo tengo que estabilizarlos tal vez por una fractura y todo y que continúen el manejo con el hematoncólogo. Son súper sensibles a la quimio, ¿ok? Que yo recuerde, son sensibles a la quimio y les das un esquema ahí de tratamiento de quimio. No me preguntes con qué, porque eso ya no es mi cancha. Sí sé que llevan prednisona como parte pero del... es como un cáncer, entonces. Es un cáncer. Es un tipo de cáncer cuya línea celular dominante es el plasmocito. O sea, son cánceres hematopoyéticos, todos caen en el mismo principio básico, o sea, leucemias, linfomas y mielomas vienen de la línea hematopoyética. ¿Okay? Y no son tan frecuentes dentro de ellos, pero de todos los cánceres, así considerados globalmente, los cánceres hematopoyéticos son los más comunes, ¿ok? Son los más comunes entre los raros, porque si agarras ya tumores sólidos, ya es otra estadística. Y ahí ya viene, dependiendo del país donde estés, cuello de útero, mama y pulmón, ¿ok? Aquí pulmón es el tercero, pero por ejemplo en Cuba y China es el primero. Básicamente porque la cultura de ellos favorece muchísimo por el consumo de tabaco. Ok.
Y aquí lo que tenés de enfermedad pulmonar crónica es neumopatía obstructiva, mitad por tabaco, y mitad por humo de leña, pero el humo de leña es un poco menos carcinógeno que el humo de tabaco. No que te vayas a salvar, va. Esas viejitas que consumen, que cocinaron con leña toda la vida, son igual candidatas a un cáncer de pulmón. ¿Okay? Pero bueno, eso se sale de la discusión. Entonces estamos acá. Ahora, vos ves eso que dice anemia. Mira lo que sucede. Diferentes cosas. Para producir hemoglobina necesitas 3 cosas en términos de materia prima. Uno es, o de sustancia, hierro, por supuesto, ¿va? La otra es vitamina B12 y la tercera es ácido fólico. Estos dos es lo que llamamos factores de maduración. Si yo tengo factores de maduración y componentes, aminoácidos, etcétera, para producir proteína, pero no tengo hierro, entonces yo puedo sacar glóbulos rojos a la circulación, pero que su concentración de hemoglobina va a andar bien baja, va a andar bien abajo del 34% que te dije. Y tengo esto, mira, anemia microcítica hipocrómica, donde los glóbulos rojos están siendo producidos en cantidad más o menos normal, más o menos afectada, pero contienen muy poca hemoglobina. Entonces, células pálidas porque no están rellenas, ¿ya? En cambio, si yo tengo hierro y materiales para hacer hemoglobina, pero no tengo los factores de maduración necesarios para enviarlos por esta línea, lo que voy a tener es una anemia donde tengo células grandes con cantidad más o menos razonable de hemoglobina, pero son células, mira, grandes deformes porque se quedaron en algún punto entre entre el ortocromático y el reticulocito, y sacaste una célula anticipada donde realmente te parece muy primitiva, mira, y ves que hay mucha variación, tenés células pequeñas, células grandes, células irregulares, esas son las megaloblásticas, y que acá incluso te apareció un blasto, aunque realmente en una anemia megaloblástica yo no debería tener ni incluso entonces un blasto, ¿eh? De ahí tenés esta anemia falciforme, donde tenés todo esto, pero tenés una hemoglobina anormal. Y aquí tenemos, por ejemplo, la anemia falciforme en sus diferentes variedades, que tenés rasgo falciforme o rasgo drepanocítico y la anemia completa, y tenés otro grupo de anemias donde la hemoglobina es anormal, que se llaman las talasemias. Talasemia alfa y talasemia beta, que es la más común. ¿Ok? Ya vamos a caer con esto porque me va a explicar un par de cosas. Ahora, caigamos entonces con que aquí dice hemoglobina anormal, y vamos a hablar entonces de la hemoglobina como transportadora. Y empezamos con una cosa, es decir, la idea de que yo necesito una proteína específica para transportar oxígeno y hacer otra serie de cosas, pero no es la única cosa para la cual me va a servir el glóbulo rojo y la hemoglobina. ¿Okay? Ahora, ¿cómo voy a producirlo? Después vamos a hablar esto de la eritrogenia. Entonces, empecemos por el concepto mismo de la hemoglobina. Okay. El problema, como dijimos al principio, es que yo no puedo transportar oxígeno disuelto en los líquidos corporales más allá de una mínima cantidad. Necesito una proteína de transporte. Ahora, esta proteína de transporte se basa en un principio básico
de algunos elementos, más específicamente 4 elementos de transición. ¿Sabes cuáles son? Feconicu. Fernanda, ¿te acuerdas de Feconicu? No. El grupo de 4 elementos que están en ese pedazo de la tabla periódica: hierro, cobre, níquel y cobalto. ¿Ok? Esos 4 los vas a encontrar. Bueno, el níquel no tanto, porque tiene toxicidad. Pero hierro, cobre y cobalto los vas a ver mucho como componentes de enzimas. ¿Ok? Como el sitio activo de una enzima. ¿Por qué? Porque tenés esta peculiaridad. Te voy a regresar a los tiempos, a tus adorados tiempos de química general. ¿Cuántos estados tiene el átomo de hierro? Estado de oxidación se llama. Ferroso y férrico. Ferroso y férrico. Ok. Ahora, quiere decir que tenés esto. Entonces, férrico. Y tal vez estás muy acostumbrado a ver este férrico. El otro estado, hierro más 2. Ferroso. Ahora, cuando el hierro está en estado férrico, tiene una enorme afinidad por el oxígeno. ¿Ok? ¿Sí o no? Óxido férrico. Fernanda, ¿conoces el óxido férrico? Claro que sí, lo vas a encontrar probablemente en tu casa, haya alguna cosa oxidada. Rust. ¿Ok? Ahora, el hierro en estado ferroso no captura oxígeno. ¿Ok? No tiene la misma afinidad. Y vas a ver, por ejemplo, Fernanda, que tenés hierro en estado ferroso y te decís, es como aquel hierro negro, vaya. ¿Has visto cosas de hierro que han sido tratadas, de hecho, para que alcancen el estado ferroso? Y es aquel hierro negro que no se oxida con facilidad, ¿verdad? Para algunos muebles y otras cosas, o balcones que no se oxidan realmente. Mientras que el hierro en estado férrico se oxida en tres macanazos, ¿va? Entonces, quiere decir que tengo estas propiedades: afinidad por el oxígeno y más afinidad por el oxígeno. ¿Ok? Mientras que el ferroso no. Ahora, ¿qué tal si yo tengo una molécula que es capaz de oscilar este hierro? O sea, poderlo cambiar reversiblemente entre uno y otro. Y cuando el hierro está en estado férrico, captura oxígeno y luego, al cambiar a ferroso, lo suelta. Y luego puedo volverlo a cambiar a su estado férrico para volver a capturar oxígeno y así está repitiendo ese ciclo. Ese es el principio de la hemoglobina. Ahora, el problema es que para hacer eso, yo tengo que ligar este átomo de hierro de tal manera que no esté trabado en uno de los dos estados. ¿Ya? Porque en general, por ejemplo, vos tenés el óxido de tus sillas, de las sillas de tu patio. Ese se queda bloqueado en ese estado férrico y es bien difícil revertirlo, ¿va? Porque está fijo así. Yo quiero de alguna manera que este átomo de hierro sea reversible, o sea, puede estar oscilando entre un estado y otro. Y para hacer eso lo tengo que fijar de una manera especial. Aquí entra tu amiguito.
Y no es un control de PlayStation. No son los botones del PlayStation. Sino que aquí tengo este anillito, mira, de 5 carbonos o de 5 miembros. Y aquí en la punta de la casita voy a poner un átomo de nitrógeno. Este tipo de anillo se llama un anillo de pirrol. ¿Ok? Y si yo junto 4, formo un tetrapirrol. Ahora mira aquí en el centro, tengo 4 átomos de nitrógeno. Y entre ellos puedo agarrar el hierro y lo están sosteniendo ahí, pero no se están ligando al hierro, solo tienen, o quien dice, atrapado. Y puede cambiar entre +2 reversiblemente a +3, o sea, entre ferroso y férrico. La idea es que ese anillo es lo que se llama un anillo, ese tipo de sostenimiento es lo que llamamos quelación, en la cual el hierro no está realmente combinado con nada, solamente está sostenido ahí por los 4 átomos de nitrógeno. ¿Me entienden ese concepto químico? Sí. Vale. Entonces, aquí tenemos el caso. Para hacer el anillo de pirrol, yo necesito 2 moléculas de succinil-CoA y 2 moléculas del aminoácido glicina para hacer un anillo de pirrol. Cuando yo junte, ¿ok? La succinil-CoA viene del ácido succínico, o sea, del ciclo de Krebs. Y la glicina es lo mismo que decir ácido aminoacético, que también lo puedo fabricar derivando acetil-CoA del ciclo de Krebs o lo puedo obtener de la dieta, ¿ok? Ahora, 4 de estos, o sea, eso me forma un pirrol. 4 pirroles me van a pasar por una serie de cambios para formarme el anillo ese que te mostré de 4 pirroles que se llama protoporfirina 9. ¿Ok? Los detalles de eso, esa es una frase que ya rato quería decir, los detalles de la formación de esta protoporfirina 9 no se los voy a explicar. Adivinen por qué no se los voy a explicar. Está en el video. No. Está en bioquímica. Está en bioquímica. No, hombre. Bueno. No hay cosa que me guste más que dejarle tarea a Mercedes Ortega. Me imagino, sí me imagino. Desde que Así nos cagado. enteramos de los seminarios que ella quería hacer, yo no le entendí, nunca le entendí. Por lo menos te puso a bailar TikToks. Todavía no. Pero estoy esperando el día. No le decidas. Y yo también quiero verte bailar. Y que no voy a bailar, solamente voy a explicar procesos. Es que la tarea, por lo menos la que se quejaba Paola el semestre pasado era, dice, elabore un video con un baile de TikTok. No sé qué tenía que ver el baile explicando no sé qué cosa. Yo no entiendo cómo puedes explicar algo con un baile. Por eso es que yo los quiero ver, porque tiene que ser una experiencia surrealista. Dígale a Paola que se lo comparta. Sí. Le voy a decir a la gorda porque ella tiene instalado TikTok. Yo no instalo esas cosas en el teléfono. O sea, era absurdo, ¿vale? Un adulto masculino de 50 años viendo videos de TikTok, a menos que sean para eso. Pero bueno, entonces ahora, si agarras la protoporfirina 9 y le agregas el átomo de hierro, entonces tenés la transportadora básica de hierro, de oxígeno. Esta unión de la protoporfirina 9 más hierro es lo que llamamos heme. Ahora, el heme, ¿no?, de la hemoglobina, no sería capaz de transportar oxígeno por sí solo, porque es, como dice, un anillo. El heme, para ponerlo así, es el adaptador para el hierro.
¿Pero el adaptador a qué? Entonces ahí es donde entramos en que la hemoglobina es M más proteína, o sea, la parte de globina. Y la globina realmente en una molécula de hemoglobina es una combinación de 4 cadenas. Vos tenés en el gen del hemoglobina, vos tenés 2 genes activos ahorita para las cadenas. Una cadena que se llama alfa y la otra cadena se llama beta. Para formar hemoglobina vos vas a agarrar 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, un total de 4 cadenas. Cada cadena, le vas a agregar vas a agregarle un M, ¿ok? O sea que tenés, cada molécula de hemoglobina tiene 4 cadenas, 2 alfa, 2 beta, 4 grupos M, 4 átomos de hierro y es capaz de transportar, por lo tanto, 4 átomos de oxígeno en cada molécula de hemoglobina. Reversible, importante, reversiblemente. Reversible quiere decir que es capaz de capturar oxígeno en un sitio y liberarlo en otro, ¿ok? Y regresar para capturar más. Y no solamente hacerlo en eso, no solo primero hacerlo reversiblemente, sino hacerlo en una forma regulable. Por eso es que tener la gran cadena de proteína, porque está regulando, entre otras cosas, la afinidad que tiene ese hierro por el oxígeno. Ahora, de hecho, cambiando la cadena de globina, vos vas a cambiar las características de afinidad por el oxígeno que tiene la hemoglobina. Y de hecho vas a cambiar varias veces tu hemoglobina durante tu vida. Primero en el embrión, la primera hemoglobina que empezás a formar como embrión es un tipo de hemoglobina que se llama Gower-1, ¿ok? Como las 2-3 semanas cambias dejas de producir Gower-1 y producís una que se llama Gower-2 hasta más o menos la mitad de tu vida intrauterina. Del 4º mes en adelante vas a empezar a producir hemoglobina fetal, ¿ok? Hemoglobina F. Y esa hemoglobina F, vas a nacer con hemoglobina F. Y la diferencia entre esa y tu hemoglobina adulta, que se llama hemoglobina A1, es que cambia la cadena de globina. El M siempre va a ser el mismo tipo, pero la cadena de globina cambió. Y la hemoglobina F tiene más afinidad por el oxígeno que la hemoglobina adulta. O sea, captura más oxígeno, pero le cuesta soltarlo. Y eso es porque, acordate que en la placenta vos tenías el lado materno de la placenta con hemoglobina adulta, hemoglobina A, y el lado fetal con hemoglobina F. Y la idea es que vos pudieras, por diferencia de afinidad, extraer todo el oxígeno que pasa por el lado materno de la circulación y capturarlo en la hemoglobina fetal y luego irlo soltando en los tejidos fetales con el entendimiento que dentro del útero tus requerimientos de oxígeno son un poco menores, por eso es que te puedes salir con la tuya. Pero a los 2 meses de vida, Fernanda se puso más transparente de lo que es, dice, porque hizo un poquito de anemia a los 2 meses de vida, que es fisiológica. ¿Por qué hiciste anemia a los 2 meses de vida, Fernanda? I'm at a loss of words. No sé, la verdad. Porque estabas cambiando tu hemoglobina. En ese momento, a los 2 meses, vos dejás de producir hemoglobina fetal y empezás a producir hemoglobina de adulto, la que tendrás el resto de tu vida. En ese momento, pues, como estás transicionando, los niveles de hemoglobina caen un poco, ¿ok? Mientras estás cambiando la producción de una por otra.
Entonces, ahí demostrándote pues que la producción de hemoglobina pues tenía que ponerse al día. ¿Okay? Entonces, ahora tenés tu hemoglobina A y entonces tenés una molécula con un peso de unos 64,000 que es capaz de capturar oxígeno reversiblemente, controlablemente, y voy a insistir en el controlablemente porque después caeremos con la idea de que yo puedo regular la afinidad del hierro. Ok, ahora, y aquí tenés, mira, ya el en formado con los 4 anillos de pirrol. Si te cuesta ponerlo, ya te lo voy a mostrar. Esto acá es un anillo de pirrol. En azul. El hierro en rojo, mira, no está agarrado de nada. Y en negro, las cadenas laterales que me unen los 4 para cerrar el anillo, ¿ok? Y de acá, estos extremos que son los conectores para la cadena compone un grupo ácido acá, que va para la parte de proteína. De hecho, la proteína estaría envolviendo acá, haciendo como un nido, haciendo un sitio activo donde pueda unirse el grupo M. Recordad, el oxígeno que va a viajar acá, no está ligado al hierro, está solo agarradito para poderlo soltar. Cualquier cosa que se uniera al hierro con mucha afinidad va a unirse permanentemente, y entonces cualquier cosa que se una permanentemente al hierro es lo último que querés tener porque es un veneno para la hemoglobina. Cualquier cosa que se una al hierro, como te digo, envenena la hemoglobina porque si traba el hierro no puede transportar más oxígeno, ¿ok? Ahora, eso quiere decir que las cosas que se ligan permanentemente al hierro, tal vez has oído hablar de ellas. Judith, ¿has oído hablar de una cosa que se llama cianuro? Sí, lo usan en las minas, ¿verdad? Sí. Se usa también en forma gaseosa para exterminar insectos y roedores en los silos de grano. Y se utilizó también con fines mucho más graves. ¿Oíste hablar alguna vez de una cosa llamada ciclón B? No. Ciclón B todavía se fabrica bajo otro nombre, ¿eh? Porque el nombre ciclón B no lo puede nadie volver a usar. Lo fabricaba una compañía, originalmente era un producto alemán. Se utilizaba para eso, para fumigar silos de grano, ¿ok? Es una forma cristalizada de cianuro que al contacto con la humedad suelta cianuro de hidrógeno, ¿ok? Que envenena la hemoglobina. Eso era lo que usaban en las cámaras de gas, ¿ok? En los campos de concentración, las cámaras de gas utilizaban eso, que era básicamente un insecticida industrial. Y por eso te digo, se sigue produciendo, pero a nadie se le ocurriría mencionar el nombre ciclón B ahora, ¿va? Lo usaron para matar a 6 millones de personas. ¿Ok? Y era sumamente efectivo porque efectivamente tiene tal afinidad por el hierro que te traba toda la hemoglobina en plazo de 5 minutos. O para ese efecto, que también se usó para los mismos fines, por cierto, monóxido de carbono. ¿Ok? También has oído hablar de monóxido de carbono, ¿no? Sí. Ok. Que lo que hace es que
se liga con tanta firmeza al hierro que una vez que se une al hierro, se queda ahí y entonces ese hierro está inutilizado. O sea que los venenos de este tipo lo que hacen es bloquearte la capacidad de transporte de oxígeno. Y eventualmente, mientras pasa el tiempo, si no lograras desbloquear eso, básicamente no podés transportar oxígeno y hasta ahí llegaste, ¿no? ¿Ok? ¿Cuánto es el tiempo que duraría una persona expuesta a esas cantidades, como en las cámaras de gas? Dependiendo de la concentración del gas, de 5 a 20 minutos. Hasta donde yo he leído, el ciclo en la cámara de gas era de 30 minutos. ¿Ok? Contando desde el momento que metías a la gente, cerrabas la puerta, soltaban el gas y daban 30 dabas 30 minutos o algo así de tiempo de permanencia antes de ventilar y volver a abrir la puerta. ¿Cómo se llama? Se usó también en Estados Unidos, en la cámara de gas, en Sing Sing y en Alcatraz, tenían básicamente las tabletas de cianuro caían a un recipiente con ácido dentro del cubículo para soltar gas, ¿ok? Y ¿cómo se llama? En las prisiones federales creo que daban 20 minutos. Si me recuerdo bien. Sí me recuerdo bien de cómo iba la historia. Basta. Pero te digo, depende de la concentración del gas, depende de la persona también, ¿ok? Depende de la persona tiene que captar el cianuro, ¿ok? Pero en general se considera que es sumamente rápido, o sea, veneno que actúa en minutos. Inhalado, ingerido menos de 1 minuto. Se absorbe súper rápido. ¿Okay? Como intento suicida, generalmente en 1 minuto. Ahora, y esto funciona para todo, y este grupo M, que aquí estamos hablando de la hemoglobina, de hecho funciona en todas las enzimas que utilizan hierro. El cobre es parecido, porque vos puedes concebir, por ejemplo, que tenés hemoglobina basada en hierro y el uso del hierro es porque estaba abundante en la naturaleza. Pero, por ejemplo, los insectos tienen una proteína muy parecida de transporte, pero utiliza cobre, ¿ok? Y los crustáceos, los cangrejos utilizan cobre, ¿ok? Porque la sangre de los cangrejos es verde. La sangre humana es roja porque la hemoglobina está teñida de rojo óxido por el hierro, ¿va? La sangre de los crustáceos, por ejemplo, es verde porque utilizan cobre y funciona exactamente igual. O sea, todas las enzimas que utilizan un metal se basan en este principio de que vos tenés el hierro o el cobre o el manganeso o lo que sea agarrado por quelación en un anillo y eso le permite que esté cambiando de un estado a otro. Entonces, ahora yo ya tengo un mecanismo para cambiar de estado y atrapar esa, ¿cómo se llama? Esa molécula de oxígeno. ¿Okay? Ahora, si nosotros hablamos, después vamos a hablar de la combinación de la hemoglobina con el oxígeno cuando hablemos de respiración. Ahorita nos vamos a quedar con básicamente este asunto del, ¿cómo se llama? De que está transportando oxígeno. Ahora, y lo hará durante todo el ciclo vital del eritrocito. Ahora, este eritrocito tiene un ciclo vital de 120 días. Yo creo que eso ya es asunto conocido por todos, ¿va? Ahora, cuando yo llegue a los 120 días de vida del glóbulo rojo, ¿por qué solo dura ese tiempo? Porque la vida media del eritrocito solo es de 120 días, primero. A ver. Ni idea.
¿Te acordás lo que te dije? Que el eritrocito era flexible, ¿no? Porque tiene que medir 7 micras y aplanarse para pasar por un capilar que mide menos de 7 micras y media. O sea que tiene que hacer esto, ¿va? Doblarse sobre sí mismo un montón de veces al día, 80,000 veces, 90,000 veces al día, tal vez, estarse doblando para pasar por el capilar. ¿Qué pasa si yo estoy doblando algo 90,000 veces al día durante 4 meses? Se desgasta. La membrana se termina deteriorando. La membrana no tanto, las anquirinas que le dan la forma se van rompiendo. Y como el eritrocito no es una célula completa y no tiene mecanismo para reparar daños, eventualmente se va a ir, esas proteínas se van deteriorando y ¿cómo se llama? Y el eritrocito se va a dañar. Parte 1. Entonces, a los 120 días, lo que tenés es un eritrocito que está rígido. Se puede fragmentar o incluso la membrana está dañada y está soltando proteína del interior. Y entonces ese eritrocito dañado tiene que pasar en algún momento por los sinusoides del vaso. Y en el sinusoide del vaso tenés una variante del macrófago, que se llama célula del sinusoide, que precisamente va a detectar a un eritrocito que ya está envejecido, que ya se ve en mal estado, y lo va a fagocitar. ¿Para qué? Porque ahora tenés un proceso de reciclaje de los 3 componentes celulares. Uno es la proteína. ¿Qué voy a hacer con la proteína que me sobra? O que saqué de un eritrocito roto. ¿Qué se hace con la proteína? Por Dios, ¿qué hago con las proteínas? No se reutilizan. Se reciclan, las desarmas para sacar los aminoácidos y los volvés a usar. El hierro pasa al pool de hierro. O sea, vos tenés una reserva de hierro constante, lo vas a capturar con una proteína, a una proteína transportadora que se llama ferritina y lo retenés para uso futuro. ¿Ok? Y el lo vas a convertir en bilirrubina. También le voy a dejar eso de tarea a bioquímica del metabolismo de la bilirrubina. Nosotros vamos a mencionarlo cuando lleguemos al hígado. ¿Okay? Mientras tanto, bueno, son las 10 y mañana lo que vamos a ver es transporte. No, eso lo voy a dejar de último. Mañana vamos a ver el sistema inmune, la primera parte, que es los mecanismos de defensa basados en polimorfonucleares. Entonces quiero que vayan a leer ese tema, a revisar la histología de las células sanguíneas, porque mañana empezamos con inmunidad, ¿ok? Mientras tanto, bye. Muchas gracias, doctor. Ok, listo.